Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos con el doctor Gustavo Sepp-Leber. Él es médico patólogo, doctor, y también es director del Instituto Fleni, especializado pues en Alzheimer, y también director del Banco de Cerebros de Argentina. Gracias por estar con nosotros, No, doctor. al contrario, un placer. Muchas gracias por la invitación. Doctor, platícanos, ¿cómo se mira el Alzheimer desde Argentina? Bueno, la enfermedad de Alzheimer, como en todas partes del mundo, en los últimos tiempos ha tomado una especie de pasión científica, dado por varios motivos. Primero porque como la sociedad vive más, hoy la sociedad ha aumentado su expectativa de vida, esta enfermedad se vuelve mucho más visible, su incidencia es mucho más alta. El segundo tema es que el impacto sanitario de esta enfermedad, el cuidado de los pacientes, el costo de la salud de estos pacientes es cada vez mayor, y esto le preocupa a los políticos y a los que designan las políticas sanitarias. Y en tercer lugar, desde el punto de vista de la biomedicina, es un fenómeno que tiene algunas aristas fascinantes de ver cómo el envejecimiento impacta en el cerebro y cómo esto modula de alguna manera la enfermedad. Y la similitud entre el envejecimiento normal y enfermedad de Alzheimer no es un dato menor. Entonces está la pregunta, ¿esto es una consecuencia inevitable del envejecimiento? O sea, si todos viviéramos lo suficiente, ¿todos llegaríamos a tener la enfermedad de Alzheimer? Entonces, desde el punto de vista también de la biomedicina, es interesante. Entonces, desde las políticas sanitarias, de la biomedicina, del impacto en la sociedad, es una enfermedad que ha evolucionado mucho desde su descripción original, a principios del siglo XX, donde era una rareza, una cosa excepcional, hasta que hoy es probablemente el problema sanitario más importante que enfrentan las sociedades contemporáneas. Y le voy a decir alguna cosa más. Por primera vez en la historia estamos frente a una sociedad gerontológica. Nunca pasó desde la época de las cavernas hasta ahora que tuviéramos un porcentaje tan alto de gente mayor de 65 años en nuestra población. Y esa gente, esa población tiene necesidades culturales, políticas, sanitarias, de desarrollo específicas, propias. Es la primera vez que ocurre esto. Y la sociedad está empezando a dar respuestas a esa situación, algunas efectivas, otras no tanto, pero es un tema que está instalado en la agenda pública. En este caso, ¿qué es lo que hacen en Argentina? ¿Qué es lo que están haciendo con el tema? Bueno, en la Argentina uno de los elementos, yo diría de los hitos más importantes fue la generación del programa ADNI. El programa ADNI, generado por un grupo de hospitales y la Alzheimer Organization en los Estados Unidos, es un programa, sus siglas en inglés es Alzheimer Disease Neuroimaging Initiative, la iniciativa para las neuroimágenes en la enfermedad de Alzheimer, pero es mucho más que eso. Básicamente es investigar con todos los recursos contemporáneos de la tecnología qué paciente o grupo de pacientes que tiene hoy algún trastorno mínimo va a evolucionar hacia la enfermedad de Alzheimer. ¿Y qué marcadores o combinación de marcadores nos van a poder predecir esa evolución? Esta pregunta, o sea, ¿quién va a tener enfermedad de Alzheimer y quién no? Yo le diría que es la pregunta más importante de las neurociencias contemporáneas. Porque probablemente todos los fracasos que han habido en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer se deben a que estamos operando tardíamente, cuando ya no hay cerebro para rescatar. Y al mismo tiempo todo el mundo piensa que la enfermedad comienza mucho antes de la aparición de los síntomas. Entonces, si nosotros podemos predecir con cierto grado de certeza qué pacientes van a evolucionar y cuáles no, y tratar a los que van a evolucionar, estaríamos haciendo una prevención o un tratamiento temprano eficiente sobre un cerebro que todavía puede ser rescatado. El impacto de eso es gigantesco. Por eso ADNI ha sido un antes y un después en la investigación de la enfermedad de Alzheimer, creo que en el mundo, pero específicamente lo que más conozco en la Argentina. Además, ADNI tiene una utilización de los datos pública. Los datos están en un servidor en Los Ángeles y se pueden acceder libremente. Y esto es nuevo en la ciencia, no solamente en Alzheimer, en la ciencia en general, donde los científicos a veces somos un poco introspectivos y tratamos de no mostrar nada hasta que lo publicamos. Hoy los datos crudos pueden ser usados por cualquiera, prácticamente por cualquiera. Por ejemplo, una cosa que hacemos nosotros en la Argentina, que tiene una gran inmigración italiana, es ver qué pasa con la enfermedad de Alzheimer en los hijos y descendientes italianos en la Argentina contra qué pasa con la enfermedad de Alzheimer en Italia. ¿Qué relación han encontrado? Estamos trabajando en eso, todavía no tenemos los datos definitivos, pero es un buen modelo porque permite amenizar los genes contra la cultura, digámoslo así de manera sencilla. Y eso lo permite el ADNI, que permite un acceso muy libre y muy democrático hacia los datos de todo el mundo.
¿Qué tanto el estilo de vida, bueno, Argentina consume mucha carne, por ejemplo, qué tanto el estilo de vida puede afectar, lo digo en comparación con otros países, ¿qué es lo que ustedes han mirado o esto no es una incidencia? Lo que sí sabemos es que los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, el sedentarismo, la hipertensión, el cigarrillo, el colesterol alto, la obesidad, todos ellos son factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Entonces, muchas de las cosas que usted dice probablemente sean comunes a la enfermedad cardiovascular y a la enfermedad de Alzheimer. Asimismo, un paciente que tenga una enfermedad de Alzheimer, si tiene una enfermedad vascular cerebral adicionada, va a tener un deterioro mayor que si no la tiene. O sea que una de las cosas, tomando la pregunta que usted hace, es que algo que sí podemos hacer es el control muy estricto de los factores de riesgo cardiovasculares, que seguro que vamos a estar haciendo algo bien para la enfermedad de Alzheimer. En esta parte de detectar los biomarcadores, ¿qué biomarcadores serían qué es lo que ustedes tienen que aplicar para poder detectar esta enfermedad 15 años antes? Hay dos sustancias que son anómalas en el cerebro de la enfermedad de Alzheimer. Una se llama amiloide y otra se llama tau. Uno está fuera de las células, que es el amiloide, y otro está dentro, que es la proteína tau. Entonces, estas dos proteínas pueden ser detectadas en el líquido cefalorraquídeo, donde el tau y una versión que se llama tau fosforilado sube, y el amiloide baja, porque está depositado en el cerebro, o sea que en el líquido cefalorraquídeo baja. Eso se puede detectar en el líquido cefalorraquídeo. Esos son los tres biomarcadores tau, el tau más específico es el tau fosforilado y el amiloide, en una punción del líquido cefalorraquídeo. Ese mismo amiloide lo podemos detectar en el cerebro con una técnica que se llama PET-CT. Es como una tomografía computada junto a un detector de positrones. Es una técnica relativamente nueva, o sea, se conoce hace mucho, pero el marcador del amiloide existe hace un tiempo. Entonces podemos ver en vida del paciente, en el cerebro, si está depositada esa sustancia. Y ese es un dato muy a favor de que tenga enfermedad de Alzheimer. La otra sustancia, que es el tau, todavía no hay un buen marcador probado. Estamos en todo el mundo probando distintos marcadores y esperamos que próximamente podamos usarlo. O sea que esos son los marcadores que hoy se usan para detectar, como usted decía, muchos años antes, la enfermedad, la predisposición de una persona a padecerla. ¿De qué va a tratar tu conferencia? Nosotros vamos a contar la experiencia nuestra con la introducción del ADNI en la Argentina, los programas de investigación que se han derivado de eso. Uno es en el síndrome de Down. El síndrome de Down tiene Alzheimer y es un modelo para estudiar la enfermedad en un grupo que es muy interesante, porque es un grupo que a veces no se investiga demasiado, y los pacientes con la enfermedad de Down muchas veces logran una performance, le diría, relativamente aceptable, hasta pueden trabajar y pueden hasta autovalerse en un punto. La aparición de la enfermedad de Alzheimer, que es muy frecuente en ese contexto, es devastadora. Entonces es un dato interesante, es una población interesante para estudiar. La otra que es muy interesante son aquellos pacientes con enfermedad de Alzheimer clásicamente hereditaria, con una mutación de genes que es inexorable la aparición de la enfermedad, y es un muy buen modelo porque si tienen la mutación, yo puedo tratar de tratarlos antes que tengan los síntomas, pues sé que va a tener la enfermedad, sin duda. Es un programa muy parecido al ADNI, pero más chiquito porque los pacientes son menos, se llama DIAN, Dominantly Inherited Alzheimer Network, y estamos en eso desde hace poco con el doctor Morris, que fue el que acreditó FLENI para eso. Y después en cultivo de tejidos y con células madre, pero tratando de modelizar la enfermedad, o sea, hacer la enfermedad en un plato de vidrio, digamos, en cultivo, para tener un modelo de la enfermedad donde uno pueda probar recursos diagnósticos y terapéuticos in vitro y tener quizás resultados importantes que después aplicar a los seres humanos. La parte genética es en porcentaje menor al que se da por un deterioro, por estilo de vida, por sedentarismo, obesidad, otras cuestiones. La enfermedad de Alzheimer se piensa que el 95% es lo que llamamos esporádica. Y el 5% es hereditaria. Pero digamos hereditaria o mutación de 3 genes, que son lo que nosotros decimos dominantes, y que si tienen mutación de alguno de esos 3 genes, van a tener la enfermedad casi sin duda. Pero eso es una parte menor. Son muy interesantes como modelo porque nos dicen mucho de la enfermedad, pero son minoritarios, como decía, el 5%. Y debe haber otros factores, pero de menor peso.
Con el Alzheimer pasa como por ejemplo con la diabetes. La diabetes se sabe que es hereditaria, pero que hay una predisposición, una tendencia, ¿no? Hay algunos casos que son claramente hereditarios, pero en los otros no. Como en cualquier enfermedad muy frecuente, a veces la coexistencia en una familia puede ser azarosa, de casualidad. Cualquier enfermedad que sea muy frecuente puede tener 2 o 3 miembros de una familia, o puede haber algún fenómeno hereditario no tan claro como existen los casos que nosotros llamamos mendelianos, claramente hereditarios. Entonces, un poco eso es. Yo le diría que hoy están los casos hereditarios, pero son una minoría, son los casos familiares. Y los casos esporádicos, que son la gran mayoría, son los que todavía debemos investigar para que nos den información sobre estos puntos de tratamiento y diagnóstico que todavía nos falta por resolver. ¿Qué le podrías decir a la audiencia? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que nos plantea distintas cosas entre la relación entre la sociedad y las enfermedades, que es muy interesante a mi juicio. Cada época, cada sociedad ha tenido su enfermedad, que la marcó. Siglo XIX fue la tuberculosis. Hay infinidad de novelas, después se han hecho películas, obras de teatro, óperas, que fue la enfermedad que marcó hasta culturalmente la época. Y cuando se resolvió, cuando de alguna manera la sociedad logró instrumentar políticas sanitarias que hicieron que la enfermedad desapareciera o se redujera mucho. Los antibióticos vinieron mucho después. Digamos, ya a principios del siglo XX las condiciones sanitarias habían mejorado y la enfermedad pasó a perder esa cosa de tremenda, de monstruo que marcaba la sociedad. En la primera mitad del siglo XX le diría la polio. La polio era una enfermedad tremenda que provocaba discapacidad, invalidez, tremenda. Y ahí la sociedad, recuerdo la marcha de los centavos en la sociedad norteamericana, el propio presidente Roosevelt había tenido polio, juntó dinero, la marcha de los centavos se llamaba, logró movilizar recursos que terminaron en la vacuna Salk y después la Sabin, que terminaron la enfermedad. O sea, en un punto la sociedad reaccionó con lo mejor de sus recursos, colectando dinero para la investigación, y esto logró que la enfermedad desapareciera. En la segunda mitad del siglo XX le diría el SIDA. El SIDA, que fue una enfermedad estigmatizante en un punto, tremenda, vinculada con algunos grupos muy definidos que sufrieron discriminación, y estos grupos lograron modular la agenda de la investigación biomédica. Tuvieron muchísimo impacto, cambiaron la historia. Hoy se comentaba la película Filadelfia, que fue un ejemplo de eso. Lograron que se destinara dinero para la investigación del SIDA, y hoy el SIDA no está curado, pero su paisaje, su landscape es completamente distinto al que era en los 90. Y yo creo que el Alzheimer es algo de eso. Digamos, es una enfermedad que en un punto creo que va a marcar nuestra época, que marca la gerontología, nuestros ancianos, nuestros abuelos, en un contexto de cada vez más, donde hay cada vez más cantidad de gente mayor de 65 años, y también requiere, como en los casos anteriores, los mejores recursos y esfuerzos de la sociedad, para que poniendo dinero en la investigación, poniendo dinero en la asistencia, uno pueda vencer esta enfermedad terrible que se lleva a lo peor, digamos, porque es lo peor porque se lleva a lo mejor de nosotros, que es nuestra identidad, nuestros recuerdos, nuestra memoria. Digamos, es una de las enfermedades más crueles que hay, porque la persona sigue viva, pero vacía de todo aquello que le hizo ser lo que era. Y eso es lo terrible, y por eso estamos tratando de que pase a ser un mal recuerdo. Doctor, nada más para terminar, si nos puedes decir cómo funciona el sistema de ciencia, el ecosistema de ciencia y tecnología en Argentina. En la Argentina tiene 3 premios Nobel de Ciencia. El doctor Bernardo Hussey, el doctor Luis Federico Leloir y el doctor César Milstein. Y, o sea que la ciencia tiene un desarrollo importante, la ciencia es un valor social en la Argentina aceptado en todo el mundo desde hace mucho tiempo. Tiene una estructura que se llama CONICET, que trata de coordinar los esfuerzos nacionales en cuanto sobre todo a la ciencia, a la biomedicina y también las ciencias llamadas blandas. A principio del gobierno actual, que hoy se está retirando, se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología y se designó a un científico, el doctor Lino Barañao. Y esto fue un antes y un después. La verdad que al tener un científico en un cargo de ministro, esto cambió la historia en términos de recursos, en términos de organización, en términos de transparencia, en términos de objetivos estratégicos de mediano y de largo. Nunca había pasado algo así en la ciencia en la Argentina. Tan es así
Usted sabe que nosotros estamos en este momento en un cambio de gobierno, viene otro gobierno de un signo político diferente al que se va, pero sin embargo este funcionario sigue en el nuevo gobierno, es el único que va a seguir en un cargo ministerial. Y esto muestra de alguna manera cómo la ciencia se ha logrado poner por arriba de la política y pasa a ser una causa nacional, un asunto de Estado, como dicen los políticos. Entonces la verdad que se ha logrado mucho y somos moderadamente optimistas, la situación económica no es buena, pero moderadamente optimistas que vamos a preservar y desarrollar lo que logramos en el área de la ciencia en la Argentina. Y dos cosas, ¿cómo lograron que la ciencia fuera un valor social? Y la otra, cuando aquí se ha manejado la idea de convertir al Consejo de Ciencia y Tecnología en un ministerio, en una secretaría, en algo mayor, se habla de un elefante blanco y no tendría que serlo. Sí, yo no puedo opinar sobre México porque no lo conozco y tampoco debería, pero por lo menos hablando de la experiencia argentina, fue todo lo contrario de un elefante blanco, porque los recursos fueron administrados en base a revisión por pares, en base a proyectos, muchos de estos son dineros internacionales, entonces requieren una aproximación contable distinta, muy rigurosa. Yo creo que se ha convertido, hay varias fuentes. Por un lado, lo que le comentaba, los 3 premios Nobel de Ciencia siempre generan un factor social importante. Segundo, porque la ciencia ha demostrado que puede resolverle problemas de la vida cotidiana a la gente. Digamos que no son unos científicos encerrados en una torre de marfil que piensan cosas exóticas, sino que además, no todas, yo no estoy en contra de la ciencia básica, pero que una parte está destinada a resolver problemas de la vida cotidiana de la gente. Y que el público tiene que intervenir, o sea, porque los dineros son públicos, entonces las rendiciones de cuentas deben ser públicas y la sociedad tiene que saber en qué se gasta su esfuerzo dentro de la ciencia. No estamos en el mejor de los mundos ni en un paraíso, pero hemos avanzado varios pasos. Y yo creo que esto de alguna manera marca un camino. Y yo siempre termino, de hecho voy a terminar la charla de hoy con una misma frase de una benefactora norteamericana, se llama Mary Lasker, que dice, si usted cree que la investigación es cara, pruebe con la enfermedad. Gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias a usted. Y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, alcanzando el conocimiento, una herramienta vital.